16ª Comisaría de la Reina se constituyó en el Hospital Luis Tisné tras la denuncia del médico de turno que refería a que esta menor presentaba lesiones producto de un aborto. Luego los policías se trasladan a la casa de la muchacha y tras la autorización del propietario registran el lugar y encuentran en el antejardín en una bolsa plástica ropa interior y una placenta, lo que serían los indicios de que tuvo lugar allí un aborto. Está grave, está menor. Está aquí con nosotros en Cooperativa la abogada de la Corporación Humanas, Camila Maturana, para comentar un poco más respecto a este caso, cuáles son las preguntas que surgen, cuáles son los aspectos en los cuales deberíamos fijarnos cuando observamos un drama como este. ¿Cómo estás, Camila? Muy buenas tardes. Hola, Paula, muy buenas tardes. Bueno, hay una primera cuestión que tiene que ver con el procedimiento, ¿no? Cuando esta menor llega hasta el hospital, ¿el médico está obligado a denunciar esta situación, por ejemplo? ¿Es lo que le exige la ley, considerando que el aborto está prohibido en Chile bajo cualquier circunstancia? Bueno, yo creo que lo primero, como tú señalaste al introducir esta nota, Paula, es que aquí lo que vemos, al conocer la situación tan tremenda que afecta a esta niña de 17 años, es el drama que vivimos las mujeres en Chile. Yo creo que eso es lo más relevante de esta situación. Las mujeres en Chile nos regimos por una ley que criminaliza el aborto en cualquier circunstancia. Y ciertamente pueden ser muchas las razones, las situaciones en las cuales una mujer, o una niña como en este caso, nos vemos enfrentadas a un embarazo que por diversas situaciones, como te digo, no es posible llevar a término. Y lamentablemente en estos casos la única respuesta que enfrentamos, la única respuesta que encontramos de parte del Estado, de las autoridades, son las leyes que criminalizan el aborto en cualquier circunstancia. Y estas leyes lo que generan es que la única alternativa que tenemos las mujeres en Chile es recurrir al aborto clandestino, que es lo que ha sucedido en este caso tan dramático con una chica menor de edad hospitalizada grave. Y la clandestinidad que significa el aborto en un país como Chile, que es un país supuestamente desarrollado, por lo cual uno espera que las mujeres no nos rigiéramos por estas leyes tan estrictas que no nos reconocen como capaces para tomar decisiones, significa que en primer lugar es una experiencia denigrante para cualquier mujer un aborto clandestino que está muchas veces en una situación de temor, de desconfianza, de soledad, de una serie de situaciones que no se condicen con la dignidad propia de los seres humanos. Y por otra parte, lo que nos muestra esta situación de esta niña, los graves riesgos que tiene para la salud de las mujeres y en algunos casos daños para la vida de las mujeres. O sea, tú pones el énfasis en la situación sin salida, la que queda en este caso, por ejemplo, una menor de 17 años. Tú dices, bajo la actual legalidad no hay ninguna salida a un embarazo no deseado. Las únicas opciones son o seguir adelante con aquel embarazo que no se desea, o esta vía de clandestinidad, esta vía que es humillante, que es insegura y que en este caso tiene una niña o una menor de edad, la tiene bajo una situación muy, muy delicada, internada. Y que son Chile, situaciones que en otros países las mujeres no tienen que enfrentar. Son muy pocos países. ¿En cuántos otros países las mujeres no tienen que enfrentar esta situación? ¿O en cuántos países el aborto tiene las características de prohibición que tiene en Chile? Son muy pocos los países que están a la par con Chile en la prohibición absoluta del aborto en cualquier circunstancia. El Salvador, República Dominicana, Nicaragua, Honduras y el Vaticano. Esos son los países en que el aborto se prohíbe en cualquier circunstancia. Todos los países del mundo plantean situaciones, al menos situaciones excepcionales en las cuales el aborto está permitido, como la que rigió en Chile hasta que finalizó la dictadura cívico-militar, que fue la que terminó de derogar el aborto terapéutico cuando ciertamente no existía parlamento. Entonces, pero además, tú estás diciendo que Chile forma parte de un selecto número de países. Pero son menos de 10, o sea, son 5 o 6 países. Son 5 o 6 países donde el aborto, como en Chile, está prohibido bajo cualquier circunstancia. Absolutamente cualquier circunstancia, sin ninguna excepción. Sin ninguna excepción. Y además, estos abortos clandestinos e inseguros, que tienen riesgos para la salud psíquica y física de las mujeres, también hay una diferencia económica que está en juego. La realidad de las mujeres es que las más pobres y las jóvenes son las que se llevan la peor parte de estos riesgos.
digamos, y de riesgos de salud, pero también los riesgos de persecución penal, que es la otra cara que nos muestra el drama de esta chica. ¿Por qué dices que tienen más riesgo de persecución penal si son mujeres más pobres o más jóvenes? Porque cuando tú no tienes la posibilidad de acceder a un aborto en ciertas condiciones de seguridad de salud, digamos, sanitaria, las posibilidades de complicaciones son mayores y por ende la posibilidad de tener que acudir a un hospital para recibir atención de urgencia y ser denunciada son mayores. Pero los que nos están escuchando pensarían, si el aborto es ilegal bajo cualquier circunstancia, nadie tiene esa opción de ir a un lugar más seguro o de hacerlo con menos riesgo. Es que siempre existe la posibilidad de pagar por un aborto en condiciones de mediana seguridad, y esa posibilidad la pueden tener mujeres de clase media o más adineradas, pero no las mujeres pobres y muy pocas veces las chicas jóvenes. Entonces, ¿y por qué, Camila? ¿Porque viajan? ¿Porque se trasladan a otros lugares? Esa es una alternativa, porque también existirán clínicas clandestinas, existe también, y todos lo sabemos, el misotrol, que pareciera que en este caso que fuera utilizado es en lo este caso. Lo que se indica en la prensa. Ahora, toda esa información es bastante improcedente que la maneje la prensa, me parece a mí. Los detalles de una investigación policial como esta no debieran estar en conocimiento de la prensa, porque aquí principalmente hay obligaciones médicas que no se resguardaron. Y yo creo que eso también es importante señalarlo, porque se señala con bastante frecuencia que los médicos tienen obligación de denunciar porque el aborto es un delito. Y efectivamente existe un mandato legal a los profesionales de salud de denunciar los delitos de que tomen conocimiento. Pero a eso se antepone el secreto profesional. Hay un deber de confidencialidad que tienen los profesionales de salud respecto de la información que ellos manejen en virtud de la profesión que señalan. Aquí yo tengo el Código Penal que rige en Chile, que señala quienes ejerciendo algunas de las profesiones que requieren título, en el artículo 247, revelen los secretos que por razón de ella se les hubieran confiado. Este es un secreto, más allá que uno esté de acuerdo, no que esta sea la forma de resguardar el secreto profesional, pero es un secreto tan estricto que incluso se sanciona con una pena de cárcel a quien lo infringe. Y tú dices que ese es el caso. Podríamos pensar, por ejemplo, que cuando yo no estoy planteando si está bien o no meter presa a la gente que revela los secretos profesionales. Ya, eso es algo que está en el Código Penal. Pero si estás cuestionando el hecho de que los médicos llamen a los carabineros cuando, en un caso como este, llega una mujer con signos de haberse sometido a un aborto. Es que existe el secreto profesional, es una obligación que tienen los médicos. No es algo facultativo y ni es una obligación que sea del ámbito de la ética. Es una obligación que está sancionada penalmente su infracción. Entonces es bien sorprendente que no exista claridad respecto de eso, porque la norma que está en el Código Procesal Penal, en el artículo 175, letra D, que yo la traje aquí para que tú la veas conmigo, ya que los auditores no la pueden leer, señala que se deben los jefes de establecimientos hospitalarios denunciar las señales de un delito de que tomen conocimiento. Ya. Pero en el artículo siguiente señala que estas personas indicadas en el artículo 175, cuando no realicen esta denuncia, serán sancionados con una pena prevista en el artículo 494 del Código Penal, que es una pena de falta. O sea, no denunciar un delito no es un delito, no sé si se entiende. Para poniéndonos en el caso específico del doctor, si es que el doctor enfrentado a esta situación de hacer la denuncia o no, porque él ve que aquí hay señales de que se cometió un delito, en el caso de no haberlo denunciado, por ejemplo, solo habría sido sometido a una falta. Es lo que tú me estás planteando. Esto es lo que señala, claro, el Código Procesal Penal, y además el inciso segundo del artículo 177 dice que la pena por el delito en cuestión no será aplicable cuando apareciere que quien hubiera omitido formular la denuncia arriesgaba la persecución penal propia. Ya, o sea, Camila Maturana, estamos conversando con la abogada de la... Sí, estamos hablando con la abogada de la Corporación Humanas, Camila Maturana, y ella está planteando aquí algunas consideraciones para abordar este caso, puntualmente respecto, por ejemplo, a la obligatoriedad de los médicos a denunciar una situación como esta. Ahora, es la propia familia la que también figura como denunciante de estos hechos, pues son los que permiten la entrada de carabineros a que se revise la casa. Ahora, más allá del caso puntual, Camila, porque tal como tú decías, además, esta es una cuestión que forma parte todavía de una investigación y por lo tanto
uno se arriesga a emitir juicio Claro, y infundado en un tenemos caso pocos que no conoce. antecedentes. Pero De todas maneras llama harto la atención que habiendo sido ingresada esta niña al hospital durante la madrugada, al otro día la prensa ya esté, la policía esté en conocimiento, sin que uno pueda entender que hubo un proceso de reflexión de parte del equipo médico acerca de la conveniencia siquiera de la denuncia. Pareciera que la denuncia fue lo primero que se hizo. ya, Sin esperar como al menos recibir antecedentes de parte de esta niña de qué es lo que había sucedido, porque aquí hay deberes médicos también que están involucrados. Hay un protocolo del Ministerio de Salud que está en la página del Ministerio de Salud que se llama, también aquí lo traje, Orientaciones técnicas para la atención integral de mujeres que presentan un aborto y otras pérdidas reproductivas. Este documento corresponde al año 2011, o sea, fue firmado por el ministro Mañalich en su momento, y tiene un conjunto de orientaciones para los equipos médicos frente a casos de abortos provocados y abortos espontáneos, cuando las mujeres requieren alguna atención o directamente una hospitalización. Y todo el enfoque de este protocolo tiene que ver con el respeto a los derechos de las personas, la acogida que el equipo médico debe brindar a las mujeres, el respeto a sus derechos y a las obligaciones que el Estado de Chile asumió en una serie de instrumentos internacionales sobre atención humanizada a las complicaciones derivadas de aborto. Y eso, en las mismas palabras del ministro, se señala que es relevante que los servicios cuenten con consideraciones éticas, interculturales y de géneros que aseguren el respeto a los derechos de las personas. Y ese es como el enfoque que tiene, por una parte, que hay un capítulo de todas las orientaciones médicas, que es bastante específico, digamos, para esos profesionales, no para mí, por lo menos. Y las orientaciones que tienen que ver con el apoyo psicosocial que las mujeres que han tenido un aborto provocado o espontáneo llegan a un hospital. O sea, y esto impresión, por la premura con la que se conoce el caso, por las pocas horas que pasan entre que la niña llega grave y la denuncia llega a Carabineros y a la prensa, es tu impresión de que no se han seguido esos enfoques, de que no se entregó ese apoyo psicosocial, de que no se realizó una reflexión antes de derechamente entregarla a los Carabineros. Además, un dato para la conversación, la situación no se trata de una persona que evita un aborto, sino que se trata de una persona que frente a las lesiones que esto generó, una situación clandestina, uno adivina, se apresura en plantear esta denuncia. Camila Maturana, una última pregunta. ¿Habrá quienes, al escuchar que Chile es solo uno entre 5 o 6 países, incluyendo el Vaticano, que tiene esta prohibición bajo cualquier circunstancia del aborto, quizás quienes están contra el aborto piensan que esta ha sido una manera efectiva de tener un bajo índice de aborto, que de esta manera no hay abortos en el país? ¿Tú tienes cifras respecto a si eso es efectivamente lo que ocurre, si ese es el efecto que se genera? En Chile, como el aborto es criminal, digamos, no se cuenta con estadísticas acerca de su incidencia. Las estimaciones que se han realizado en años anteriores dan cuenta de alrededor de 150.000, entre 100.000, 150.000, 200.000 son las estimaciones de abortos en el país cada año. Ahora, es súper importante tener claro que las mujeres no abortan por gusto ni por capricho. Las mujeres abortamos en situaciones excepcionales, muy difíciles, que se agravan en una situación de ilegalidad, que no sucede, ¿no? Que eso lo hace diferente a la vivencia que tienen las mujeres en otros países. Ahora, esta situación no puede permanecer por mucho más tiempo. No es aceptable que un país democrático como Chile mantenga una restricción de esta naturaleza y que con el impacto tan grave que tiene la desprotección de los derechos humanos de las mujeres. No solamente muchos organismos internacionales lo han recomendado desde hace más de 15 años, que le vienen reprochando al Estado de Chile mantener estas leyes. Hay encuestas que dan cuenta del apoyo, del respaldo ciudadano a leyes que permitan el aborto en circunstancias especiales al menos, y un debate parlamentario que está pendiente y que esperamos que se resuelva a la mayor brevedad posible para que no tengamos que lamentar que las mujeres lleguen con complicaciones tan graves por haberse sometido a un aborto clandestino. Sí, esperamos que las mujeres tenemos otro marco normativo que
sea más ajustado al respeto que nuestros derechos merecen. Es lo que ha planteado, por ejemplo, entre otras organizaciones, ONU Mujer, cuando habla de respetar todos los derechos de las mujeres. Es lo que uno puede, por lo menos, empezar a reflexionar cuando observa que Chile tiene una situación que es prácticamente única en el mundo, y habría que ver cuáles son las reflexiones que se siguieron en otras sociedades, donde probablemente no existe, tal como tú decías, un grupo de gente que quiera que se practiquen abortos, pero sí que necesita o sí que cree que para el mejor resguardo de los derechos de todas las personas, hombres, mujeres, niños, recién nacidos, lo que se requiere es una legislación que se haga cargo de la realidad. Le agradecemos muchísimo a Camila Maturana, abogada de la Corporación Humanas, que haya estado aquí hoy en Cooperativa tratando este tema. Muchas gracias, Paula. Buenas tardes. Vamos a la pausa. Rápidamente, en lo que queda del día, vamos a volver para estar en el Congreso con el periodista Jorge Espinosa Cuellar, que nos va a contar todo lo que se ha dicho en el debate para votar la idea de legislar la reforma tributaria, otro tema de gran debate en el país. Ya volvemos.